Asambleísta Sofía Espino. Social y política que podemos recordar de los últimos años, solo comparable al nefasto feriado bancario. Estamos sufriendo los resultados de un modelo económico implantado en Ecuador desde hace 8 años que privilegia el ahorro por sobre las necesidades del pueblo ecuatoriano. Esta política de austeridad, de recortar la inversión pública, achicar el tamaño del Estado, ha logrado dañarlo todo. Ya no solo son las escuelas y hospitales abandonados, las instituciones y servicios públicos reducidos a cero, migración, inseguridad, desempleo. Hoy este modelo neoliberal no puede garantizarnos ni siquiera la electricidad. Que el país entero sepa que estos últimos 3 gobiernos recibieron préstamos del Fondo Monetario Internacional por cerca de 15.000 millones de dólares. Moreno, Lasso y Noboa. Y de estos valores, ni un solo centavo fue invertido en el sistema eléctrico nacional. Y sin electricidad no hay seguridad. Sin electricidad no hay trabajo. Sin electricidad no hay convivencia pacífica posible. Sin electricidad no hay desarrollo. Desde el 18 de septiembre hasta el 31 de octubre se han perdido 4.608 millones de dólares en la producción nacional, de acuerdo con las estimaciones del Comité Empresarial Ecuatoriano. Son casi 5 puntos del Producto Interno Bruto lo que hemos perdido. La gran paradoja: al 2015 llegamos a ser el 5º país en seguridad energética del mundo, dicho por el Consejo Mundial de Energía. Para hoy, al 2024, estar en una crisis eléctrica que nos tiene con 14 horas y más de apagones por día y sin una salida cercana. Y todo esto en medio del juicio político a la ex ministra de Energía y Minas del gobierno actual, la señora Andrea Arrobo. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿cómo es posible que no se aprobara la censura política de la ex ministra de Gobierno, de Daniel Noboa, en la Comisión de Fiscalización? Y la respuesta es sencilla. Las pruebas de descargo presentadas demostraron que la ex ministra Arrobo sí informó la situación del sector eléctrico, propuso y ejecutó medidas técnicas para prepararnos para la crisis. Extrañamente, la despidieron. Se demostró que las principales autoridades del gobierno lo sabían y no hicieron nada. Lo sabía el señor Arturo Félix Wong, que acompañó en medio de la crisis de marzo y abril a la señora Arrobo a una sesión del SENACE. El señor Arturo Félix Wong la acompañó. Lo sabía el señor Luque. Lo sabían los ministros que luego dijeron: yo no sabía nada. Y por eso, señora presidenta, le pido poner el video que fue parte de las pruebas de descargo de la señora Arrobo. Señora presidenta, si me autoriza poner el video, por favor. Autorizado. Autorizado, TICS, proceder. ¿Todavía no está el video? Me dice Secretaría Asambleísta que no ha recibido el video. Seguimos con la explicación y en cuanto llegue, por favor, el video, me parece importante proyectarlo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proyectar es una sesión de enero de una junta de directorio ampliado de la famosa SELEC, la empresa que maneja las generadoras. ¿Y qué resulta que vemos en esta reunión de enero? El señor Luque sentado, el ministro que viene después de la señora Arrobo. Y el señor Luque estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Estaba enterado de las contrataciones que tenían que hacerse. El señor Luque seguramente se estaba frotando las manos cuando pensó: aquí lo que tengo que hacer es yo tomarme esta cartera de Estado para luego hacer contrataciones irregulares, como las ha mencionado mi colega el asambleísta Barreto. Entonces, en primer lugar, la señora Arrobo demuestra con pruebas que el gobierno nacional sabía de la crisis que ocurrió en marzo y abril. El señor Arturo Félix Wong, el señor Luque, el señor Cicotugui, la señora Mónica Palencia, que también le pidieron la renuncia cuando estaba enterada de la crisis, y por supuesto lo sabía el presidente Noboa. Sabían que tenían que contratar el mantenimiento de las térmicas indisponibles y solamente se contrata lo que hizo la señora Arrobo. Sabían que tenían que empezar los racionamientos. En esa crisis, la crisis de marzo y abril, la señora Arrobo pide racionamientos para cuidar el embalse de Pauta Integral, para preservar el embalse para el tiempo de sequía. Pero no lo hicieron. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué en ese momento no le informan al pueblo ecuatoriano que estábamos sufriendo una profunda sequía y deciden sacar a la señora Arrobo e incluso le ponen un proceso penal por sabotaje y traición a la patria? No lo hicieron, porque el 21 de abril era la consulta popular y el señor Noboa sabía que si informaba al pueblo ecuatoriano que su ley no más apagones no sirvió, simple y llanamente perdía la consulta. Eso es lo que hemos visto en este gobierno: cálculos electorales y no el cuidado del pueblo ecuatoriano. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo con este juicio político buscando chivos expiatorios como este gobierno es experto en hacerlo. Bueno,
Hoy el déficit de energía es de más de 1.600 megavatios. Si hubieran actuado desde el primer día de gobierno, podrían haber incorporado más de 1.500 megavatios y no estuviéramos en esta situación. No nos podemos olvidar cuando el señor Topic le decía al entonces candidato, el señor Noboa, se prevé un fuerte estiaje, ¿cómo lo vas a resolver? Le preguntó el señor Topic al señor Noboa cuando era candidato. ¿Y qué dijo el señor Noboa? El problema no es de generación, el problema es de transmisión y lo voy a resolver en 9 meses. Todo el Ecuador sabe que el problema es de generación y ya llevan 12 meses y no han resuelto nada. Esa es la realidad. Por eso, nosotros no podemos prestarnos para utilizar a una ministra como chivo expiatorio, cuando todo el Ecuador ya sabe que los verdaderos responsables son del señor Noboa para abajo. Esa es la realidad. ¿Cuántos megavatios incorporó el señor Noboa, que nos ha prometido que en diciembre no va a haber estiaje? Apenas 100 megavatios de una barcaza que nos da energía cara y contaminante. Nada más. Todos sabían que el déficit era de 1.000 megavatios y lo que ha conseguido este gobierno es solamente 100 megavatios. No sé, señor secretario, si llegó el video y las imágenes que quería proyectar. Informe, señor secretario. No nos ha llegado todavía, señorita presidenta. Ok, señor secretario, continúo. Es importante también mencionar en este juicio político, la posibilidad de que continúe este juicio político, que el señor Noboa ha prometido al pueblo ecuatoriano que en diciembre no va a haber racionamientos. Nadie entiende por qué y cómo va a ocurrir eso, porque el bloque de energía terrestre que tenía pensado la señora Arrobo contratar en abril antes de ser despedida, obviamente con el despido no fue contratado. Y no fue contratado ni en mayo, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, recién lo contratan en octubre. Por eso decía, quizás el señor Luque se estaba frotando las manos para él hacer estas contrataciones corruptas. Y por ese despido, es que no contamos con 241 megavatios para afrontar el estiaje. Eso es lo que tendrían que decirle al pueblo ecuatoriano. Sacaron a la señora Arrobo, necesitaban en ese momento a un chivo expiatorio, pero lo que no le dijeron es que no hicieron las contrataciones que se tenían programadas en ese momento y las hicieron recién en octubre. Y por supuesto que no llegaron ya en noviembre, como estaba planificado, como hicieron esas contrataciones a 2 empresas extrañas que parecen fantasmas, Progen y otro nombre más, Austral Technical Management, no van a llegar en diciembre, porque los motores recién están viajando y para instalar esos motores se requieren al menos 2-3 meses. Esa es la realidad. Por eso hay que decirle al pueblo ecuatoriano la verdad. Si en diciembre se cortan los racionamientos, no es por la gestión del señor Noboa y su equipo. Simple y llanamente será porque lluevan. Eso es fundamental que lo sepa el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que debería estar en este momento investigando la Asamblea Nacional? Lo que debería estar investigando son esos contratos corruptos que hoy ha denunciado el legislador Lenín Barreto. El contrato para la central Quevedo de 50 megavatios, el contrato para la central Salitral de 100 megavatios con una inversión de 99 millones, el contrato a esta empresa Austral Technical Management, que un medio de prensa fue a ver dónde funcionaba y resulta que la oficina está en un edificio de departamentos. Eso es lo que la Asamblea debería estar investigando y no perseguir a una exfuncionaria que hizo algo de lo que tenía que hacer, pero simple y llanamente fue usada como chivo expiatorio. La última vez que pregunto el video, porque es importante que este pleno de la Asamblea sepa la realidad de cómo manejaron el sector eléctrico. Señor secretario, por favor. Nos informan, señor asambleísta, que no ha sido recibido en secretaría. Gracias, señor secretario. Quería mostrarles también esta imagen. Esto es lo que en este momento está en la central Quevedo, un terreno vacío. Tenía que entrar los primeros 50 megavatios del bloque de generación terrestre, tenía que entrar el 5 de noviembre. Esto es lo que hay, un terreno vacío. Esos son los contratos que ejecutó el señor Luque, el ministro Luque, que tendrá que ser investigado por Fiscalía. Nosotros no nos vamos a prestar para perseguir a una ministra que en su momento hizo lo que tuvo que hacer y sirvió simple y llanamente para ser usada en campaña electoral para el señor Noboa. Gracias, señora presidenta. Hoy estamos aquí para hablar de responsabilidad, de liderazgo y de la traición a los principios fundamentales que juramos proteger cuando aceptamos servir al pueblo ecuatoriano, cuando aceptamos servir a los ecuatorianos. Andrea Robo fue nuestra ministra, sí, y es que eso no lo estamos negando, pero también fue el símbolo de una oportunidad desperdiciada, de un compromiso traicionado y de una gestión que priorizó sus intereses particulares antes que el bienestar nacional, antes que el bienestar de los ecuatorianos. La historia juzgará con severidad
a quienes como a Robo no solo permitieron que se agravara una crisis energética heredada por gobiernos pasados, porque al pueblo ecuatoriano hay que hablarle con la verdad. Esta problemática es una crisis heredada de gobiernos pasados, sino que también lo que ocultaron deliberadamente. Ella no fue la ministra que el Ecuador necesitaba en uno de los peores momentos para el sector energético. Bajo su gestión no solo falló en incrementar la generación eléctrica, ni en ejecutar los planes de mantenimiento necesarios, sino que además permitió la operación de centrales hidroeléctricas por debajo de sus niveles de seguridad, arriesgando la estabilidad de todo el sistema eléctrico del país. No podemos ignorar que Andrea Robo, lejos de rodearse de los mejores, llenó los puestos estratégicos con personas cuya lealtad no era hacia el pueblo ecuatoriano, no, era hacia oscuros intereses políticos. Las decisiones de Robo llevaron al Ecuador a una parálisis institucional que profundizó la crisis energética que dejó al Ecuador a oscuras. Hoy quienes atacan al gobierno del presidente Daniel Noboa sobre esta crisis energética, que vuelvo y repito, fue heredada por gobiernos pasados, deben tener claro algo, que quien pidió la renuncia de la ex ministra a Robo fue el presidente de la República, Daniel Noboa, y quien la denunció por sabotaje fue Arturo Félix, quien en ese momento se desempeñaba como secretario de la Administración Pública y ahora es consejero de Ecuador en Colombia. Es decir, este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, no se mide por la complacencia, sino por la capacidad de tomar decisiones difíciles, incluso cuando éstas implican enfrentar errores de su propio gobierno. Este juicio político no solo expone las fallas de Robo, sino que también es un mensaje claro de que este gobierno no tolerará la mediocridad, la negligencia, ni la traición a la confianza pública. Eso no lo vamos a permitir. Ecuador no puede construirse sobre la base de excusas y culpas heredadas. Robo tuvo la oportunidad de marcar la diferencia, pero no lo hizo. Ella optó por el silencio, por la inacción, por priorizar eventos menores cuando el país clamaba acción, cuando el país clamaba respuestas ante una crisis energética. Fue ella quien permitió que la crisis escalara, quien no ejecutó un plan sostenible responsable y quien traicionó la confianza depositada en su cargo. Hoy como bancada de ADN no solo defendemos el presente, sino que estamos construyendo las bases de un futuro donde la responsabilidad y la transparencia sean innegociables. Este no es un gobierno que se detiene ante la crisis, es un gobierno que las enfrenta, que aprende de sus errores, pero ¿saben qué? Con la cabeza en alto. Andrea Robo representa el pasado que queremos dejar atrás, esa junto a la vieja política. Que quede claro que aquí no hay lugar para los que traicionan al pueblo ecuatoriano, pero sí hay mucho espacio para quienes quieren trabajar con convicción, con entrega y con dedicación por su pueblo. Hoy le decimos al Ecuador que no aceptaremos menos que la excelencia, porque ese es el país que queremos construir. Ese es el país que le queremos dejar a nuestros hijos. Basta de la vieja política. Muchas gracias. La exministra de Energía y Minas, Andrea Estefanía Robo Peña, ocupó el cargo desde el 23 de noviembre del 2023 hasta el 16 de abril del 2024, es decir, los primeros 5 meses del gobierno del señor presidente Daniel Noboa. El 23 de abril del 2024, mediante oficio número JP-GAAM-MFJ-001, presenté la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ministra de Energía y Minas. La misma que abocó conocimiento y calificó la solicitud de dicho enjuiciamiento a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político mediante la resolución número 019-CEPFCP-2023-2025-JP. Luego de eso fueron presentadas todas nuestras pruebas anunciadas en las que se demostró el incumplimiento de funciones por parte de la exministra Andrea Robo. También después de todas las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, se demostró que los más altos funcionarios de este gobierno sabían la condición crítica del sistema eléctrico de nuestro país y tampoco hicieron ni han hecho lo necesario para poder solucionar esta crisis energética que ha afectado a cientos de miles de familias, a millones de ecuatorianos. La ministra también en la Comisión de Fiscalización demostró, incluso hasta con pruebas audiovisuales, cómo estos altos funcionarios del actual gobierno conocían de las alertas que ella estaba dando. Así también en mi momento, en la primera sesión de sustentación de pruebas, leí los oficios que incluso CELEC me comunicaba
sobre la época de estiaje que se iba a dar en el país y que por lo tanto también solicitaba al Ministerio y al Gobierno que se tomen medidas alternativas para que no dependamos únicamente de la generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas que, como sabemos, son dependientes de que haya o no haya lluvias. Si es que se habrían tomado todas estas alertas, si es que la ministra y el Gobierno habrían asumido su responsabilidad, hoy por hoy sí, habríamos tenido una época de estiaje, no habría habido lluvias, pero por otro lado habríamos tenido estas medidas alternativas, como por ejemplo lo tiene Colombia. Colombia también tiene estiaje, pero tiene otras medidas de generación de energía eléctrica. Tanto es así que no han tenido ni un solo momento de apagón, sino que hasta el Ecuador ha tenido que acudir a nuestro vecino país para que nos vendan energía y que así se disminuyan el número de horas de cortes de energía eléctrica. Señora Presidenta encargada de la Asamblea Nacional, luego de haber escuchado el informe de posturas respecto al trámite de sustentación de la solicitud de juicio político en contra de la señora Andrea Estefanía Robo Peña, ex ministra de Energía y Minas, que envió al Pleno la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, el cual concuerda que se dé paso al juicio político en su mayoría, para que el país pueda conocer la verdad y para que se pueda establecer sanciones y que de ahora en adelante nunca más el Ecuador tenga que estar a oscuras. Solicito presentar una moción que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva continuar con el juicio político en contra de la señora Andrea Estefanía Robo Peña, exministra de Energía y Minas, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, conforme a la resolución motivada que se acompaña y que ya se envió debidamente a la Secretaría de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora Presidenta encargada, muchas gracias, colegas legisladores.